Bueno, a ver, les comento rápidamente. El examen de laboratorio Dios mediante, a fines de octubre, o sería más tardar el 1 de noviembre, y eso que es que el 1 de noviembre ya es feriado, el 2 es feriado, ya no se cuenta. Yo preferiría que sea antes del feriado. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para acabar las prácticas? Hablando con los auxiliares, nos faltaría algunos un poco más que otros, ¿no? En cuanto a las exposiciones, ya terminamos las exposiciones. En cuanto a lo que corresponde al desarrollo de la actividad de algunas prácticas como prácticas de laboratorio, estaríamos hablando, por ejemplo, de proteínas, algunos quizás ya hicieron hidratos de carbono, otros no, pero estamos hablando de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Hacerlas las tres, las experiencias más sobresalientes en una práctica experimental con tubos de ensayo, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí tendríamos una que es magistral, que siempre se les da a los auxiliares, es una práctica magistral que ellos explican función renal, bioquímica de la función renal. Entonces, una de las sugerencias de algunos auxiliares era, me decían ellos, lo podemos hacer vía Zoom entre todos los auxiliares, hacer una buena clase magistral, teniendo en cuenta los conocimientos también que les pueden servir a los chicos para asignaturas de más arriba, entendiéndose que tenemos, ustedes saben, auxiliares que ya están en un cuarto año. Entonces la sugerencia era esa, me pareció perfecto porque dicen muchos más cabezas piensan más que una. Entonces sería una muy buena una buena cantidad de conocimientos para ustedes. Entonces, esa sería vía Zoom, digamos, cómo es explicar y que van a utilizar PowerPoint los chicos, etcétera. Entonces, solamente necesitaríamos presencial, una donde harían hidratos de carbono, proteínas y lípidos, experiencias más sobresalientes con tubos de ensayo. Después, la exposición vía Zoom, que esa no, y que eso se va a adecuar, depende de los horarios, ya puede hacer un fin de semana que no perjudique a nadie. Y finalmente solamente una práctica de orina, en que incluye, y eso que algunos ya en fisiología quizás han tenido oportunidad de ver algunas cosas. Entonces reforzaríamos la parte bioquímica de un análisis de una muestra de orina. Entonces, en realidad nos faltaría presencial 2 prácticas y una virtual, que es la magistral de los auxiliares vía Zoom. Eso implica que estamos, como les digo, justamente hablando que hasta el 15, a más tardar hasta el 20, estaríamos terminando la parte de laboratorio. Y evaluaríamos y ya ustedes quedarían libres con ese horario porque ya no nos falta nada. Fíjense que noviembre y ya la primera semana hasta mediados de diciembre ya tenemos que ir introduciendo notas. Yo voy a empezar por eso ahora el avance del tercer examen parcial, que es bastante corto, no es largo porque vamos a ver hasta metabolismo de hidratos de carbono. Pero antes que me olvide, hay la opción, se comunicaron los chicos de la sociedad científica, si mal no recuerdo, y me han hablado de la posibilidad de que ellos realicen una feria de nutrición donde quieren, digamos, que se hable sobre hidrato de carbono, sobre el perfil lipídico, cosas que ya muchos de ustedes han visto, etcétera, ¿no? Hay quizás entre la parte de valoración nutricional. Y me decían que la opción de que pudieran participar los estudiantes de la asignatura de bioquímica, entendiéndose ustedes, los de la doctora Hidalgo y los estudiantes de la doctora Marta. Según tengo entendido, ya aceptaron las otras 2 colegas. Yo le dije que no había ningún problema. Claro que nos van a dar
fecha, nos van a decir qué temas, etcétera. Entonces usted dirá, esto sería para los que quieran recuperar nota, analizaríamos sobre cuánto ese tema de exposición, y por ahí son temas que ya ustedes los tienen preparados, porque no se olviden que hemos expuesto todo eso. Entonces, y ellos pero nos van a asignar, van a hacer la división y de a cuántos grupos, por ahí sean 2 grupos nomás que necesiten, o 3 grupos de nosotros, 3 de la autoridad, algo, o 3 de la doctora Marta. Entonces veríamos para los que estén dispuestos a aumentar nota, etcétera, que consideren que les ha ido mal en algún examen y les gustaría recuperar. Entonces, pero eso todavía, no solamente me pasaron una comunicación así por vía WhatsApp, nada oficial, como preguntándome si estaría dispuesta a que mis estudiantes participen en esa feria de nutrición con temas como hidrato de carbono, perfil lipídico, nutrición, valoración nutricional. Yo les dije que no había ningún problema y que eso claramente les permitiría a los que quieran recuperar nota hacerlo. Bueno, eso como información. Entonces les voy avisando. Si usted me dice, ¿para cuándo? ¿Cómo? ¿Cuál? Todavía no lo sé. No me han pasado nada oficial. Esto fue ayer recién. Y solamente les estoy avisando por si alguno de ustedes ya se le va iluminando y dice, sí, sí, nos gustaría, etcétera, etcétera. Como tuve un grupo que participó recién en la Expociencia. Entonces, esto ya la opción para otro tipo de estudiante. Bueno, entonces, aclarando, repito para los que recién me están ingresando. Examen de laboratorio para fines de octubre. Generalmente, ¿cómo es el examen de laboratorio? Muchos me preguntaban el día lunes que tuvimos prácticas con el grupo D. ¿Y cómo nos va a preguntar? Generalmente se hace 2 casos clínicos por examen. Vale decir, si usted rindió, le tocó un examen donde había perfil lipídico y perfil cardíaco. Entonces, se le preguntará, se le hará 2 casos clínicos. Bueno, un caso clínico de perfil lipídico y otro de perfil cardíaco. Se le preguntará lo demás, las preguntas de encerrar, respuestas cortas, de desarrollo, serán de los otros temas. Ionograma, función hepática, proteínas totales, orina, variabilidad biológica, una pregunta de cada uno, etcétera, etcétera. Esa es la forma. Si a usted el otro tipo de examen le tocó ionograma y gasometría, por ejemplo, más función hepática, bueno, pues, ¿qué se le preguntará? De perfil cardíaco, pregunta de perfil lipídico y así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, generalmente se hace 2 casos clínicos a más 3 casos clínicos, que son la parte más gruesa, y lo demás son preguntas de desarrollo. Me olvidé, pensaba decirle a los auxiliares que les pasen un listado con valores de referencia, porque los valores de referencia que ustedes tienen son del sistema internacional, muchos de los cuales todavía aún no se manejan. Como por decir, ahí los valores de glucosa están en gramos sobre litro, sin embargo nosotros los manejamos en miligramos por decilitro. Bueno, eso con respecto al examen de laboratorio. Les estoy avisando, miren, casi con un mes de anticipación. Ya prácticamente tenemos todo. Vayan haciendo su guía, terminando de hacer su guía, porque una vez que se termine el examen de los exámenes de laboratorio, ustedes tendrán ya que ir presentando las guías. Listo. Entonces comparto pantalla. ¿Hasta ahí está bien? ¿No tienen ninguna duda? Ya. Esperen un ratito. Muy bien. A ver, empezamos con lo que viene a ser oxidaciones biológicas. Aquí estamos. ¿Qué es? Este es un resumen de lo que entra en el tercer parcial o el contenido. A ver, primero vemos una terminología general. Una terminología general que necesitamos para lo que es metabolismo, que lo que necesitamos para cadenas respiratorias, etcétera.
Esta terminología general está en este momento como oxidaciones biológicas. Y ahí empieza después lo que es la cadena respiratoria, que la tenemos acá, la cadena respiratoria. Posteriormente pasamos a la fosforilación oxidativa, todo esto en la mitocondria. Y de ahí vamos a ver lo que viene unas generalidades de metabolismo. ¿Por qué generalidades de metabolismo? Las vías metabólicas son mapas, son secuenciación de reacciones que tienen una lectura. Así como cuando a usted le enseñan a manejar, le dicen, estas son señales de tránsito, donde usted en estas señales de tránsito tiene que ver dónde para, dónde avanza, dónde hay un rompemuelle, etcétera. Y solamente así usted cuando está manejando lo identifica, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos metabolismo generalidades, es para ingresar a lo que son las vías metabólicas. Entonces, sí o sí, damos ese paso. Entonces, primero, vamos a ver oxidaciones biológicas. Terminología básica general. De ahí entramos a la cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, entramos a generalidades de metabolismo y de las generalidades de metabolismo vienen las vías metabólicas. Una de ellas es metabolismo de hidrato de carbono. Según el programa, tenemos metabolismo de lípido y metabolismo de proteína. Por el tiempo, Dios mediante y Dios quiera, vamos a llegar a completar metabolismo de hidratos de carbono. Por lo menos hasta ahí. Entonces, para los que quieren ir haciendo una lectura, yo igual se los voy a subir el PowerPoint con tiempo para que vayan haciendo lectura. ¿Qué necesitamos? Conceptos generales de lo que viene a ser las oxidaciones biológicas. Cadena respiratoria, fosforilación oxidativa, generalidades de las vías metabólicas y metabolismo de hidrato de carbono. Y aquí nos entra el famoso ciclo de Krebs, que es el que estoy marcando. ¿Está bien? No es más, no es más. Vamos a hacer uso ahora de la bioquímica dinámica. Hasta ahora todo lo que hemos estado viendo principalmente fue la bioquímica estática o descriptiva, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que ustedes acaban de rendir? ¿Qué es? Como la estructura, cómo se presenta, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver cómo se transforman o qué sucede en nuestro cuerpo para obtener energía. Ah, sí, los hidratos de carbono son proveedores de energía, los lípidos son proveedores de energía, pero ¿cómo? Eso nos lo explica la bioquímica dinámica. ¿Se acuerdan? La bioquímica se divide en dos ramas. Bueno, entonces empecemos. Este es el resumen de lo que es el contenido del tercer parcial. Aquí nuevamente, de diferentes formas. ¿Por qué habla del proceso de respiración? Se hablan de procesos oxidativos. Estos procesos oxidativos están íntimamente relacionados con los procesos de respiración. Si no existiera el oxígeno acoplado a estas reacciones, no hablaríamos de cadena respiratoria. No hablaríamos de lo que viene a ser la generación de energía o la fosforilación oxidativa. Esta cadena respiratoria que me genera el ATP bajo el proceso de fosforilación oxidativa tiene alimentadores mediante que se llaman equivalentes reductores. Aquí están, son los NAD, NAD, FAD, NAD. Estos a su vez provienen de la degradación de diferentes metabolitos o diferentes nutrientes o diferentes compuestos químicos que lo hemos ido viendo, como por ejemplo la glucosa. Miren ustedes, la glucosa es fuente energética primaria. Esta glucosa, mediante una vía de la glucólisis, me genera en vía aeróbica, proceso de la respiración, lo que llamamos el ácido pirúvico o piruvato. Este piruvato, por una descarboxilación oxidativa del piruvato, se convierte en acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A se llega a convertir o entra, es la puerta de entrada al ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs es generador de
ATP, pero no como ATP, sino como ADP y de equivalentes reductores que son alimentadores de la cadena respiratoria. Pero en todo este proceso de la glucólisis vamos a ver que se desprenden moléculas como ATP o se desprenden estos equivalentes reductores que son alimentadores de la cadena respiratoria que finalmente igual me generan ATP. Entonces, si ustedes se dan cuenta, de alguna forma, de manera directa o de manera indirecta, las biomoléculas que nosotros llamamos como generadores de energía son capaces de generar ya sea ATP, forma directa o en forma indirecta, los equivalentes reductores alimentadores de la cadena respiratoria. Esta cadena respiratoria se acopla directamente con un proceso de generación de energía que viene a ser la fosforilación oxidativa. Quizás en este momento usted está medio perdido y dice, ay, esta parte no la entendí, ¿cómo fue? Menos mal que la están grabando porque la voy a volver a escuchar. La puede volver a escuchar 1000 veces y quizás otra vez se pierda, hasta que lleguemos recién al proceso de que usted sepa qué es la cadena respiratoria, sepa qué es el proceso de fosforilación oxidativa. Solamente así va a poder decir, ah, ahora sí lo entendí, había sido sumamente fácil. Entonces, entramos en materia, en los conceptos básicos, lo mínimo. A ver, yo lo que les voy a dar es lo más básico. Esta parte de la bioquímica dinámica es bastante compleja porque utiliza un lenguaje mucho físico-químico. Por ejemplo, si usted agarra el libro, el Leninger de bioquímica, si usted no tiene conocimiento de físico-química, que habla de delta de E, delta de G, delta de H, son procesos de liberaciones de energía, se pierde porque utiliza mucho, es más, utiliza hasta matemática derivada. Entonces nosotros no vamos a entrar en esa materia, vamos a hablar lo básico necesario. Entonces, todos los seres vivos, entendiéndose que ya sabemos que un ser vivo, requieren, dice, de energía. ¿Para qué? La otra pregunta es, ¿para qué mi cuerpo necesita energía? De repente usted dirá, ¿para correr? Sí. ¿Para estudiar? Sí. Pero no solamente para esas actividades grandes, sino nosotros necesitamos energía, por ejemplo, para sintetizar compuestos químicos. Hemos dicho que el 50% de nuestro cuerpo es proteína. 50% de quitándole el agua, donde las proteínas cumplen múltiples funciones, son fibrosas, son complejas, para que hemos hablado toda una clase de proteínas. Ah, entonces, ¿y mi cuerpo necesita sintetizar proteínas? Sí o sí. Ah, ¿de cómo lo va a hacer? A través de la energía que le proveemos de otro tipo, que pueda ser a través del consumo de hidratos de carbono, etc. Entonces, yo necesito para la síntesis de diferentes componentes celulares. Transporte de sustancia a través de la membrana contragradiente. Ah, hablamos tanto de la bomba de sodio y potasio. Necesita ATP, no es una difusión simple como es ósmosis, ¿no? Es cuando decíamos ósmosis, es la difusión pasiva de moléculas de agua donde no hay gasto de energía. Ahí no hay gasto, pero si yo hablo de una bomba de sodio y potasio, si yo hablo del intercambio entre membranas cuando van contragradiente, yo necesito un gasto de energía, entonces mi cuerpo va a necesitar energía. Se habla de la contracción muscular, ni qué decir, nosotros nos arrastramos sobre la tierra, vencemos la gravedad, que es la que nos empuja, la que nos ata a la tierra. Entonces imagínese el peso, si usted está hablando, usted dirá, bueno, sí, pero es que yo peso 45, usted debe pesar 80, 90, sí, pero igual hay que arrastrar un peso contra esa energía, contra esa fuerza de la gravedad. Bueno, para eso nuestro cuerpo necesita la energía. ¿Cómo los organismos obtienen la energía? Existen dos formas, fotótrofo y quimiótrofo. ¿Cuáles son los fotótrofos? Son los seres vivos que utilizan la energía a través de la luz. Transforman la energía lumínica o hacen la energía lumínica, la pueden utilizar para síntesis, etcétera. ¿Cómo son las plantas?
Las plantas sintetizan sus propios componentes, dicen, a partir del dióxido de carbono, del agua, nitrógeno, etc. Nosotros no, nosotros somos quimiótrofos. Necesitamos sí o sí incorporar moléculas complejas ya elaboradas, llámese el proceso de digestión. Introducimos macroestructuras como almidón, proteínas, lípidos, y estas bajo un proceso de digestión se convierten en unidades básicas monoméricas que pasan al torrente sanguíneo. Unas serán utilizadas para proveer energía y otras permitirán que se sinteticen otros compuestos. Entonces, utilizar la energía química contenida en esas moléculas. Entonces, nosotros somos quimiótrofos según esta clasificación. Y bueno, aquí están los fotótrofos. Ahora, hablamos de tanta energía que necesita nuestro cuerpo para cumplir múltiples funciones a través de procesos que son los que somos nosotros los quimiótrofos. Pero ¿qué es la energía? ¿Cómo se traduce la energía en los seres vivos? ¿Es un ente que es palpable o qué es? Efectivamente, el compuesto altamente energético o el compuesto energético por naturaleza dentro de los seres vivos es el adenosíntrifosfato, ATP. Entonces, dice, las transformaciones de la energía lumínica y la energía química necesitan compuestos intermediarios ricos en energía, como que en adenosíntrifosfato. El ATP desde el punto de vista bioquímico, ¿qué es? Un hidrato de carbono, una proteína, un ácido nucleico, un nucleósido, un nucleótido, un péptido, un aminoácido. ¿Qué es el ATP? Pregunto al curso. ¿Nucleótido? Nucleótido, perfecto, un nucleótido. El ATP es un nucleótido, así de sencillo. Entonces existe y puede ser formador de estructuras de macroestructuras. Entonces, compuestos de alta energía. Basta indicar que en alguna bibliografía, y aquí aparece, mire este simbolito así, ese símbolo en alguna y varias bibliografías aparece el símbolo de energía como, no es una comita, un símbolo así, quiere decir energía. No es el único compuesto. Ahora de repente usted dirá, sí, el ATP es el único compuesto. No, existe una tabla de niveles energéticos, solamente que el que está en primer lugar, el que gana los niveles energéticos es el ATP. Pero en todo proceso donde haya intervención de energía suele aparecer este símbolo, el que está con el puntero. Y en otros aparece así. Les dice la reacción involucrada maneja o este proceso tiene un nivel energético de, por ejemplo, acá les da de 20 kilojoule por mol, que nosotros no los vamos a manejar desde ese punto de vista, por si acaso no vamos a ir mirando. Entonces ahí está la famosa estructura del ATP, bien lo dijo su compañera, el ATP es un nucleótido. Imagínense, a ver, yo quiero que entiendan esto. Una glucosa, ya la conocen a la glucosa, es una aldohexosa. 6 átomos de carbono, en el carbono 1 un grupo aldehído, y me dicen que la glucosa es proveedora o genera o tiene la capacidad de generar ATP, este compuesto. Y ahora nosotros lo vemos, este compuesto. Este compuesto, como ya ustedes lo han visto, tiene una ribosa, tiene una base nitrogenada, en este caso la adenina, y tiene 3 grupos fosfato. Y si yo le quito un grupo fosfato, se convierte en ADP. Muy bien, y me libera energía. ¿Cómo? La pregunta aquí es, ¿cómo de una molécula como la aldohexosa, que es la glucosa y que sabemos que es la fuente energética primaria, ni qué decir para nuestras células sanguíneas y nuestras células del cerebro, esta glucosa va a ser capaz de generar ATP? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace? Ya, entra, mi gato callejero. Entonces, ¿cómo hace esta molécula, la glucosa, para convertirse en ATP? ¿Cómo? Si es una molécula totalmente diferente. Estoy diciendo que de un hidrato de carbono yo genero
un nucleótido. Eso es lo que nos trata de explicar la bioquímica a través de las diferentes vías metabólicas. Y así nos dirá, la glucólisis es capaz de generar aproximadamente con ciclo de Krebs 32 moléculas de ATP. ¿Cómo lo justifica la bioquímica eso? Y eso es lo que trata de explicar y lo que vamos a ir viendo en lo que corresponde a las vías metabólicas. Cosa de que usted no repita, pues, así como quien le dice, ¿no? Sí, los hidratos de carbono son fuente energética primaria. ¿Por qué? Porque nos proveen energía. Ya. ¿Cuál es la molécula altamente energética en nuestro cuerpo? Nos los enseñaron desde secundaria. ATP. Ya. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo una molécula como esa me genera ATP? ¿Cómo un ácido graso de 18 átomos de carbono, miren ustedes, es capaz de generar 9 acetilcoenzima A? Cada acetilcoenzima A me genera 10 moléculas de ATP. Estamos hablando de 90 moléculas de ATP. Es decir, 90 moléculas de ATP, la degradación de un ácido graso de 18 átomos de carbono. ¿Cómo lo hace? Eso es lo que explica la bioquímica dinámica. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar ahora. Entonces, esta estructura ya la conocen. Principal intermediario de alta energía o de alto contenido energético, nuestro famoso ATP. Actúa como reservorio y transportador de la energía a utilizar en la realización de trabajo de cada célula. Muy bien, ahora, ¿quién es la que estudia, cómo se llama, la parte de la bioquímica que estudia estos compuestos energéticos? Se llama bioenergética. La bioenergética es el estudio entonces de los cambios energéticos que acompañan a las reacciones bioquímicas y describe la forma en que los organismos adquieren, canalizan y utilizan la energía química. Muy bien. Entonces, ¿por qué es importante? Y ahora viene la otra parte para usted, que dice, yo, futuro médico, ¿por qué tengo que estar estudiando estas cosas de energía si a duras penas sé qué es la bioquímica y cómo se clasifica? Porque muchos de los procesos, y hoy en día peor en el siglo XXI, las alteraciones energéticas en el ser humano por defecto y por exceso, quienes pusieron valoración nutricional lo van a entender. Hablamos de procesos de inanición, de obesidad, de síndrome metabólico, de diabetes, etcétera. Hablamos de procesos de desnutrición, hablamos de procesos de malnutrición, de lo que está relacionado esto, tuberculosis, paciente que esté internado, desarrolla un desbalance energético que hay que tratar de mantener, porque de nada sirve que yo, por ejemplo, tenga un paciente de TB internado a punta de medicamento y no voy a una de las grandes causas, que fue su falta de nutrientes, su mala alimentación que le llevó a la baja de defensa y bueno, pues a que rápidamente se contagie y que llegue a un estado en el cual se encuentre internado. Entonces, no solamente a un paciente con TB se le va y se le trata de dar los medicamentos, sino también se trata de suplementar la parte nutricional. Entonces, desde el punto de vista biomédico, manejar los procesos energéticos básicos, mantener el equilibrio energético en todos ser vivo es importante para no caer por defecto o por exceso. Por exceso, como decíamos, ya lo que ustedes conocen, obesidad, síndrome metabólico, etc. Y aquí las imágenes que en algún caso ya pusieron sus compañeros, los de valoración nutricional. Por eso es que ahí en la guía aparece el marasmo, el kwashiorkor, etcétera, para que aprendan a diferenciar entre uno y otro. Y aquí una inanición controlada, lo que viene a ser mantener una dieta equilibrada que no me lleve a la obesidad, a diferentes formas de obesidad. Hoy en día sabemos que la obesidad ya se da desde niños, etcétera, y todas las consecuencias relacionadas con esta, que ahí no vale la pena que hable porque ya lo comentaron los de valoración nutricional. Muy bien, cuando hablamos, este tema empieza con oxidaciones biológicas. Y de repente usted dirá, hasta ahora no entiendo el término de oxidación biológica si no nos ha hablado nada de oxidación.
Entonces, ¿qué es oxidación y qué es reducción? Permítanme que se los explique desde dos puntos de vista. Uno, que en realidad son tres puntos de vista. El antiguo, ¿qué era? El que usted conoce, el que no le hace falta haber ido al colegio para saber cuando un clavo se oxida. Cuando un clavo se oxida, ¿cuándo es? Cuando usted lo tiene puesto ahí en una madera a medio ambiente y cambia de color, se forma un herrumbre. ¿Qué es lo que decimos? Este clavo está oxidado. ¿Qué es la combinación del metal con el oxígeno? ¿Sí? Eso es oxidación. Comúnmente, la combinación de ese compuesto con el oxígeno. Y la reducción es quitarle ese oxígeno y volverlo al metal. Esa es la reducción que usted conocía. Y de repente dice, no, pero es que esa reducción yo no la conocía. Oxidación sí, que un clavo se oxida es la combinación con el oxígeno, pero quitarle el oxígeno, eso no lo conocía. Bueno, permítame decirle que sí lo conocía. ¿Cuántos de nosotros no tenemos una cadenita de plata? Plata, le estoy diciendo plata, no de esas medias que plata, que usted la compra reluciente, brilla una maravilla, se la coloca a la semana, la ve oscura. Y usted dice, me engañaron, esto no es plata. Pero decide pasarle ya sea con un bombril, ya sea lavarlo con un cepillito, con ace, y lo refriegan, la cadenita, con ace la remoja y listo. Y usted ve que otra vez brilla. ¿Qué es lo que hizo? Ha hecho un proceso de reducción. La plata en su inicio se oxidó y se convirtió óxido de plata. Y esto lamentablemente pues se da por múltiples factores, pero uno de ellos es el contacto con el oxígeno. Y obviamente pues nosotros tenemos contacto con el oxígeno. Algunos dicen el pH del cuerpo de la persona, las características. Puede que sí, que eso favorezca a que el contacto se haga mayor con el oxígeno, pero de entrada el oxígeno está a nuestro alrededor, somos seres aeróbicos, así que no lo puede quitar, ¿no ve? Entonces usted ve que su cadena de plata se oxida, se hace negra, oscura. Usted la lava, le saca el óxido. Al quitarle ese óxido que está haciendo, la está reduciendo y vuelve otra vez a ser una plata brillante. Esa es una reducción. Entonces, fíjese usted que conoce ya la oxidación y la reducción de manera vulgar, de manera clásica, sin necesidad de estar llevando esta asignatura. Hay otro, bueno, aquí habla del proceso de oxidación, que es el que les estaba diciendo. Este es el herrumbre, fíjense, ese es el herrumbre que les decía cuando el hierro se oxida, una gran cantidad de hierro oxidado. Aquí es el término de combustión, que ya eso lo voy a ver más adelante. Pero resulta que existen otras dos formas de hablar de oxidación. Una es la química y otra es la biológica. La química es oxidación, es pérdida de hidrógeno. Estoy hablando del segundo punto, pérdida de hidrógeno. Y la reducción, ganancia de hidrógeno. Químicamente, ¿qué digo que es la oxidación? Es pérdida, química es pérdida de electrones. Estoy en la 3. La oxidación química es pérdida de electrones y la reducción química es ganancia de electrones. Por ejemplo, cuando el hierro pasa de 2 a 3, se está oxidando y está perdiendo un electrón. La plata, cuando pasa de plata 1 a plata 0, se está reduciendo y está ganando un electrón. Eso es desde el punto de vista químico. Desde el punto de vista biológico se habla de la sustracción de hidrógeno. Yo digo, un compuesto se oxida biológicamente si a ese compuesto le quito hidrógeno o le sustraigo hidrógeno. Y digo que se reduce si este compuesto químico gana hidrógeno. Veamos a qué nos estamos refiriendo. La oxidación química. La oxidación química es pérdida de electrones. Ahí está. Paso de este compuesto a este otro, se oxida y pierde electrones. Muy bien. Una reducción va a ser ganancia
de electrones. Bueno, este es aquí agente reductor y agente oxidante. Pero una reducción es ganancia de electrones. Ese compuesto se reduce. Y bueno, y aquí los términos agente oxidante y agente reductor. Agente oxidante es el que se reduce y agente reductor es el que se oxida. No importa, esos detalles son muy químicos, yo sé que ustedes se me van a perder. Quedémonos con oxidación y reducción química, biológica y la antigua. Quien maneja la química de colegio sabe a qué le estoy diciendo agente oxidante. El permanganato, un poderoso agente oxidante. Los metales son unos poderosos agentes reductores. Listo, y ya con eso más o menos se da idea. Quien no maneja debe estar perdido, pero no se preocupe. Lo básico que necesito que manejen es esto. Las 3 formas de oxidación y las 3 formas de reducción. Pero cuando entonces a mí me dicen oxidación química es pérdida de electrón, oxidación biológica, ganancia de electrones, ¿qué hay asociado a ello? Mírenlo de otra forma. Sustancia, esto es en forma de circuito, sustancia oxidada, sustancia reducida. Pérdida de electrones, ganancia de electrones. Este compuesto se oxida, gana electrones, este compuesto se reduce, pérdida de electrones y ganancia de electrones. A ver, ¿por qué está de esta forma? Porque vamos a llegar a la cadena respiratoria y lo van a ver así. Ahora lo que quiero que entiendan, que cuando hay en toda reacción química, cuando yo tengo un compuesto que se oxida y otro que se reduce, hay un flujo de electrones. Fíjense, uno pierde, el otro gana. Cuando hay oxidación y reducción, estas reacciones se llaman redox. ¿Está bien? En una reacción química, cuando un compuesto se oxida, seguro que hay otro que se reduce. ¿Cómo se llaman estas reacciones químicas? Se llaman reacciones redox. Muy bien. ¿Qué es lo que hay en la reacción redox? Un flujo de electrones. Ahora, yo pregunto, ahí está, oxidación y reducción. Pérdida de electrones, ganancia de electrones, todo dice lo mismo. Lo que yo quiero es lo siguiente. Aquí hay un flujo de electrones. ¿Alguien se acuerda qué es corriente eléctrica? Miren, otra forma, oxidación y reducción. El hierro pasa de 2 a 3, de 2 a 3. ¿Qué está haciendo? Si está perdiendo electrones, se está oxidando. Si pasa de 3 a 2, se está reduciendo, está ganando electrones. Esto es un proceso redox, flujo de electrones. Si usted revisa de colegio, ¿qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es un flujo de electrones. Sí, la corriente eléctrica, por eso los metales son buenos conductores, ¿no ven? No así el plástico, no lo es. En donde los electrones puedan sentirse que ellos fluyen, yo voy a tener un buen conductor, siempre y cuando los electrones se puedan mover. Por eso, ¿ustedes alguna vez han pensado, alguien ha hecho su viaje de extensión con el doctor Cuellar, doctor Hugo Cuellar? ¿Han logrado viajar este año? ¿Algún grupo? ¿O van a viajar? ¿O no van a viajar? Sí, esperemos bien. ¿Ya viajaron? Ya viajamos, doctor. ¿Ya viajaron? Sí. Sí. ¿A dónde fueron? Piso firme. ¿Lejos, lejos? Piso firme. Ah, ¿y había corriente eléctrica por allá? ¿Había corriente eléctrica donde viajaron con el doctor Cuellar? Sí, había. Ay, milagro de Dios. Pero No había, se doctora, prendía. mucho. Era a partir de las 7 de la noche. Sí, Sí. porque él tiene la tendencia de llevarlos a lugares bien lejos. Él realmente hace extensión. Cuando a mí siempre me decían, tiene que hacer extensión, yo me imaginaba siempre los viajes que él realizaba. Él él llega donde la gente realmente necesita, donde tienen que ir ustedes, bajarse del bus, empujar, no hay carretera, no hay agua, no hay luz. Eso es hacer extensión.
no es hacer extensión y me arroboré a los baños de agua caliente y sacarme foto ahí, ¿no ves? No, eso no es extensión. Extensión es llegar donde la gente necesita, donde la universidad puede aportar, no es hacer turismo. Entonces yo valoro mucho sus viajes de él. Él llega a pueblos muy lejos. Y yo me acuerdo una vez que le decía a mis estudiantes cuando era presencial y me decía, denos permiso esta semana, la semana que viene no van a poder asistir a práctica, no van a poder asistir a teoría, estamos viajando con el doctor Hugo Cuellar, y yo me reía. Y le decía, llévense agua, y se reían. Llévense botellitas con agua, les va a hacer falta. Llévense pilas, llévense unas radiecitos y llévense pilas. No, que ni sueñen que van a estar con su celular, les decía, ni sueñen que van a estar buscando. En esa época ni siquiera había tanto como ahora, que después de la pandemia, ¿no? Se ha proliferado. No va a llegar señal allá, le decía, su batería se va a acabar, allá no hay luz donde van a ir. Obviamente que me la gozaban, ¿no? No la creían que iban a ir tan lejos. Y le decía, llévense pilas, llévense radio, van a extrañar escuchar algo. A veces la corriente allá es a querosén, utilizan a querosén lámpara. Ustedes no van a estar pidiendo pues dónde enchufar celular, no van a llevarse una potente radio, van a querer música, llévense una radiecito con esas pilas grandes para que por lo menos les aguante. Y me las gozaban, como diciendo, se pasó usted de exagerada. Resulta que cuando volvían todos quemados del sol que les había dado, otros cuando les tocaba frío también volvían resfriados, y me decían, tenía razón, no había agua, comprábamos, me dice, así unos, carísimo teníamos que conseguir, no había agua para bañarse, y algunas decían, ay, doctora, me tocó con mi periodo y no había agua, usted no sabe cómo sufrir. Cosas así, digamos, ¿no? Experiencias únicas, pero felices, volvían felices, ¿no? Obviamente que yo eso no lo haría, hasta los mosquitos les picaban, de todo, me contaban miles de experiencias, pero felices volvían. Entonces, ¿y yo por qué les decía, llévense pila? Van a extrañar la música, porque no iba a haber corriente. ¿Y qué hace la pila? A eso me voy ahora. ¿Qué hay? ¿Qué genera una pila? Esa pila ahora, usted de los juegos, de su control, de su mando, de su celular, va del mando del Xbox, etcétera. ¿Qué genera? ¿Qué genera esa pila? ¿No genera corriente eléctrica? Genera corriente eléctrica. ¿Se da cuenta? ¿Y qué hay allá adentro? ¿Por qué me genera corriente eléctrica? ¿Por qué en ese pueblo donde no había nada de corriente eléctrica, yo le decía, llévense esas pilas grandes, gordas, llévense una radio para que no extrañen la música? ¿Acaso no escuchaban cosas que aquí en la ciudad usted enchufa ahí, puede escuchar todo lo que quiere, parlantes, etcétera? ¿Qué hay en esas pilas? En esas pilas hay reacciones redox, hay compuestos químicos donde un compuesto se oxida y el otro se reduce. Esa oxidación y reducción genera un flujo de electrones. ¿Y qué es un flujo de electrones? Corriente eléctrica. Ahora, ¿se acaba? ¿Qué es lo que se acaba? Las reacciones químicas que están en esa pila. Eso es lo que se acaba. Entonces, por más que usted la solee, la golpee, la pila y todo, llega un momento en que los compuestos químicos que están ahí adentro deja ya el compuesto de oxidarse y el otro de reducirse, entonces ya no hay ese flujo de electrones. Ese flujo de electrones generaba la corriente eléctrica para que funcionen ciertos artefactos eléctricos. Entonces, cuando se acaban los compuestos químicos y quedan los residuos nomás, hay que comprar una nueva pila, ¿no ve? De ahí el hecho, y sepamos como área de la salud, que las pilas no se botan al basurero. Por favor, futuro médico. ¿Y por qué? El otro hecho, ¿por qué? Porque contaminamos las aguas que después vamos a tomar, que van a tomar nuestros padres, que van a tomar nuestros hijos. Las pilas se ponen en una botella aparte. Ah, sí lo había visto, pero ¿por qué? Porque son compuestos químicos, algunos tienen mercurio. Las pilas, mientras más chiquititas, más dañinas. Y no es porque diga, como siempre dicen, lo más chiquitito, lo más concentrado, pero es la verdad, esas pilas pequeñitas, por ejemplo, esas planitas, tienen altas concentraciones de mercurio. Aquí en este pueblo, la basura se entierra.
y las aguas que nosotros tomamos, Desaguapaga, etcétera, son obtenidas de capas subterráneas. Y si nosotros enterramos la basura y esta basura está llena de esos compuestos, la contaminamos el agua. Después estamos mucho sea de estómago, estamos lloviendo sea cáncer, porque nosotros mismos contaminamos nuestro cuerpo. Entonces, lo ideal es que usted guarde las pilas en una botellita, y hay temporadas, han visto que saca, no sé si la alcaldía, qué sé yo, saca una temporada y dice, recolectamos y venga, y a cambio le damos un plantín, que usted debería plantarlo, obviamente, y no dejarlo que se seque ahí en la puerta de su casa, ¿no? Entonces, es porque esas reacciones químicas, esos compuestos químicos que están ahí adentro, hay que buscar la manera de eliminarlo y no enterrarlo. Entonces, a eso me voy. Esas reacciones redox hay reacciones químicas que se llaman redox, que me generan un flujo de electrones, y el flujo de electrones es una corriente eléctrica. De repente usted dirá, ¿y para qué me está explicando química? Porque vamos a llegar a la cadena respiratoria o transporte de electrones, donde yo le voy a decir así de sencillo, la cadena respiratoria o transporte de electrones es un proceso donde se dan oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. Listo. Usted se va a dar cuenta que hay un flujo de electrones y va a entender el proceso después que yo le explique por qué hay un salto de protones, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver entonces si hay un flujo de electrones, hay una corriente asociada a ello. Y si hay una corriente asociada a ello, hay un potencial de reducción o un potencial de oxidación. Si la reacción se reduce, potencial de reducción. Si la reacción se oxida, potencial de oxidación. Eso está tabulado, ya los químicos se encargaron de hacer tabla, etcétera. Y eso lo determinaron mediante una pila galvánica, ahí está un voltímetro, que cuando colocaban una reacción química redox, veían que este voltímetro se movía. El voltímetro es el que me mide, ¿no? Flujo de electrones, si alguna vez alguien conoce. Ahora, bueno, anteriormente utilizaban el voltímetro cuando usted en casa, uno de los enchufes se le quemaba, o saltaba, chisporroteaba y no iba a meter usted el dedo para saber si pasaba la corriente. Entonces agarraban y le decían, llaman al eléctrico, el eléctrico venía con el aparatito, que era un voltímetro, colocaba y empezaba a vibrar. Si eso empezaba a vibrar, decía efectivamente, hay un flujo de corriente eléctrica, algo ha pasado, un cablecito que chisporroteó, etcétera. Pero si no, decían, no, hay un cortocircuito y hay que ver dónde, ¿no? Había que ver dónde. Hoy en día no se hace así, ¿no ve? Utilizan como un lapicero, no sé si lo han visto, que es de metal, y en la parte donde se agarra es plástico, en la parte superior hay un botoncito de luz, y aquí en el metal usted lo coloca en donde usted está sospechando que se quemó, hay un cortocircuito. Si se prende el foquito, quiere decir que hay luz, que hay corriente. Si no se prende, quiere decir que hubo un corte. Ese es el que utilizan ahora moderno. Anteriormente era el voltímetro. Bueno, en base a ese voltímetro es que los químicos descubrieron las reacciones redox y se fijaron que las reacciones donde había oxidación y reducción se generaba una diferencia potencial que se llama o un flujo o una corriente eléctrica. Muy bien, y eso lo tabularon, ¿ves? Aquí de alguna manera, otra vez la reacción química, aquí son los potenciales de oxidación y de reducción. Esto es lo que les estoy explicando, ¿vale? Simplemente está la lectura, ¿está bien? Bueno, entonces ya sabemos que hay una diferencia potencial, hay una corriente eléctrica, etcétera. ¿Qué son las oxidaciones biológicas? Las oxidaciones biológicas, más que todo, están en lo que viene a ser la sustracción de hidrógeno y la ganancia de hidrógeno. Diferente, pero a la vez muy parecido. ¿Por qué esto? Porque esto está asociado a las famosas reacciones donde participan las coenzimas NAD, FAD, FMN. ¿Se acuerdan? Que yo les dije, acuérdense de esto porque más adelante yo ya les voy a decir FMN y usted tiene que tener en mente que es una coenzima. Y es flavin mononucleótido, NAD, nicotinamida adenina-dinucleótido, NAD fosforilado o NADP, nicotinamida adenina-dinucleótido fosforilado. Para que yo no esté diciendo eso cada vez, yo voy a decir NAD, FAD, FMN. Directo, coenzima. Estas coenzimas son ayudadores de la actividad de las enzimas de tipo deshidrogenasa.
como cuál, por ejemplo, una deshidrogenasa, deshidrogenasa principalmente, es la que sustrae hidrógeno, enzimas que participan en los procesos de óxido-reducción. En ese caso nosotros hablamos de oxidaciones y reducciones biológicas. Quitar hidrógeno es oxidación biológica, añadir hidrógeno, una reducción biológica. Bueno, y ahí está aquí un proceso, miren, de oxidación y reducción biológica por etapa. ¿Ve? Este compuesto yo se lo quito el hidrógeno, paso a su forma reducida y así sucesivamente. De esa forma es a través de la cual esta es la cadena. En realidad es muy parecida a la cadena respiratorio transporte electrónico donde la última reacción es la del oxígeno. Entonces, ¿qué hay aquí? Aquí hay una oxidación y reducción biológica. Pero no, la cadena respiratoria tiene también químico. Pero para que vean, aquí es sustracción de hidrógeno, este compuesto, yo digo que está en su forma reducida, este compuesto está en su forma oxidada y así sucesivamente. Ven que los que están en rojo están en su forma oxidada y los que están con negro, con hidrógeno, están en su forma reducida. Oxidación y reducción biológica. Y lo anterior, cuando salía hidrógeno, perdón, cuando salía protones, electrones, ¿qué era? Oxidación y reducción química. Más o menos, no se me están perdiendo. Miren, cuando yo le quito hidrógeno, este es un compuesto oxidado. Estoy hablando de oxidaciones biológicas. Este es un compuesto reducido. Entonces, a ver, y lo químico era esto. Paso de 2 a 3, se oxida, pierde electrones. Paso de 3 a 2, se reduce, gana electrones. Bueno, espero que no se estén perdiendo, pero ya vamos a llegar. Entonces, una vez que hemos explicado las oxidaciones y reducciones biológicas, químicas, las oxidaciones y reducciones combinadas con el oxígeno, viene la pregunta ahora, ¿dónde se lleva todo esto, la mayoría de estas reacciones? Hablamos de la mitocondria. La famosa mitocondria es el organelo por naturaleza generador de energía. Se habla que mientras un tejido tenga mayor gasto energético, debería contener mayor cantidad de mitocondria. Sí, dice ustedes, sí la estudiamos la mitocondria, pero la mitocondria, ¿qué es? La mitocondria tiene una capa externa, una capa interna que se invagina hacia el centro, una matriz mitocondrial, y en cada uno de estos se van a encontrar diferentes tipos de enzimas que van a producir diferentes tipos de reacciones o van a coadyuvar a diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, aquellas que se encuentran muy pegadas, muy cerca de la matriz mitocondrial, aquí están las espículas, esta es la membrana interna, aquí hablamos que tenemos las enzimas que participan en la cadena respiratoria y en la fosforilación oxidativa. Cuando me habla de la matriz mitocondrial, me habla generalmente de las enzimas que participan en el ciclo de Krebs, en la beta oxidación, piruvato deshidrogenasa, también cuando el piruvato se convierte en acetilcoenzima A, todo esto en la matriz de la mitocondria. Y en la membrana externa tenemos enzimas como la acetilcoenzima A sintetasa, etcétera. Fíjense que dependiendo la actividad que vaya a realizar en qué lugar, nosotros vamos a tener las enzimas características, las enzimas de tipo óxido reductasa. Entonces, nuevamente la mitocondria vista de diferentes formas, membrana externa, membrana interna. Miren ustedes, una imagen más bonita que otra. La membrana interna que contiene a la famosa cardiolipina. ¿Se acuerdan que la cardiolipina era ¿qué era la cardiolipina? Un hidrato de carbono, un lípido. ¿Qué es la cardiolipina? ¿Estudiamos qué era la cardiolipina o no? ¿Qué es la cardiolipina? La cardiolipina, hidrato de carbono, proteína, lípido, ácido nucleico, péptido. ¿Ah? Un lípido, pues un lípido. La cardiolipina es un lípido. ¿Se acuerdan que hasta les mostré la estructura y le dije pertenece a la familia de los lípidos complejos?
fosfolípidos. Bueno, ahí está la cardiolipina. La cardiolipina permite el paso de los ácidos grasos hacia el interior, generalmente más hacia la matriz mitocondrial para que se lleve efecto los procesos de beta-oxidación. La beta-oxidación pertenece al metabolismo de los lípidos. Entonces, esta cardiolipina es bastante selectiva, dice, es solamente permeable para agua, oxígeno, dióxido de carbono y amoníaco. Muy diferente de la membrana externa. La membrana externa es mucho más permeable que la membrana interna. Posee, dice, grandes poros o pequeños poros constituidos por diferentes proteínas, lo cual obviamente me va a permitir el paso de diferentes sustancias. Entonces ahí tenemos lo mismo. Membrana externa, membrana interna, las mismas imágenes, etcétera, como para que se acobarden de la mitocondria. Pero la mitocondria es lo que vamos a estudiar a partir de este momento. Cadenas respiratorias. Listo. Antes, reacciones exergónicas y reacciones endergónicas. Aquí. Recuerdan que me pasé y les dije, pero es que yo necesito aquí. Listo. Importante, dos términos. Reacción exergónica, una reacción es exergónica cuando libera energía. Y una reacción es endergónica cuando necesita energía. Desde el punto de vista bioquímico se habla. Reacciones exergónicas son las reacciones catabólicas y las reacciones endergónicas son las reacciones anabólicas o de síntesis. Dicho de otra manera, si me dicen la glucólisis es una reacción catabólica. Si me dicen catabólica o de degradación, es una reacción exergónica. ¿Qué quiere decir? Liberadora de energía. Si me dicen la gluconeogénesis es una reacción de tipo endergónica o de síntesis, de hidratos de carbono a partir de compuestos no hidrocarbonados. Entonces es una reacción desde el punto de vista bioenergético, es una reacción endergónica, quiere decir que necesita energía. Entonces, las reacciones se clasifican desde el punto de vista bioenergético en exergónica, las que liberan energía. ¿Como cuáles? Como las reacciones catabólicas. Y las reacciones endergónicas, las que necesitan energía. ¿Como cuáles? Como las reacciones anabólicas o de síntesis. Eso se tienen que acordar porque después cuando ya estemos viendo las vías metabólicas, como hace un momento le dije, la glucólisis es una reacción exergónica. Listo. Estamos diciendo que es una reacción catabólica. La glucogenogénesis es otra reacción anabólica o de síntesis. Pero si yo digo glucogenólisis, degradación del glucógeno, estoy diciendo que es una reacción catabólica o liberadora de energía. ¿Está bien? Eso, bueno, esos dos términos tienen que manejar, exergónica y endergónica. Era lo que me faltaba aquí explicar, que aparecían los dos puntos. Bueno, ahora vamos a la cadena respiratoria. Hemos hecho la parte general, los puntos más sobresalientes que usted necesita manejar. Vamos a la cadena respiratoria. Les dije, vamos a estudiar la parte general, los conceptos más básicos, sin tocar la parte físico-química. De ahí entramos a la cadena respiratoria, de la cadena respiratoria fosforilación oxidativa. Muy bien, la cadena respiratoria. ¿Qué es la cadena respiratoria conocida también como transporte electrónico? Es un sistema multienzimático, dice. Quiere decir que hay muchas enzimas donde existe un flujo de electrones y una pérdida y una ganancia de hidrógeno. Dicho de otra manera, la cadena respiratoria o transporte de electrones se caracteriza por generar o por producir oxidaciones y reducciones químicas y biológicas. Químicas porque tengo un flujo de electrones. Acabamos de ver que era oxidación y reducción química, ¿no? Y biológica porque tengo sustracción y ganancia de hidrógeno, donde participan una serie de enzimas y coenzimas. Entonces, es un conjunto de aceptores y transportadores de equivalentes de reducción incluidos en la membrana interna de la mitocondria, llamada también cadena transportadora de electrones.
transporta electrones desde las coenzimas reducidas. Las coenzimas reducidas, NAD, FAD, hidrogenadas, se conocen como equivalentes de reducción. Esta cadena respiratoria comprende entonces una serie de etapas, oxidaciones y reducciones químicas, donde hay un potencial. ¿Se acuerdan? Un flujo un flujo de electrones está asociado a una diferencia potencial o una corriente eléctrica. Y tenemos una serie de enzimas que participan en esos procesos redox. ¿Por qué esas enzimas y coenzimas ayudadoras? Porque yo voy a tener deshidrogenaciones, o le voy a quitar hidrógeno, porque ahí hay también oxidaciones y reducciones biológicas. Entonces, ¿cómo se llaman esas enzimas que participan en esos procesos? Se llaman oxidorreductasa. ¿Qué hacen las enzimas oxidorreductasas? Participan en los procesos de oxidorreducción. Acá, por ejemplo, A es el reductor disodador electrónico. En el curso de la reacción va a ser el que se oxida, y B es el que está en su forma oxidada, después pasa a su forma reducida. Dicho de otra manera, donde en una reacción química hay oxidación y reducción, ¿cómo se llama la reacción química? Redox. Y estas reacciones redox están asociadas a un potencial o corriente eléctrica. Y hay también que oxidaciones y reducciones biológicas. Esto, lo que acabamos de ver, ¿se acuerda que le dije? Esto mismo lo vamos a ver en la cadena respiratoria. Bueno, esto es lo biológico. Lo químico, sustracción, liberación de electrones y ganancia de electrones. Lo biológico, sustracción de hidrógeno, ganancia de hidrógeno. Lo biológico, ahí está. Miren, dicho de las 1000 formas. Listo. Miren, no hay más dónde. Gran parte de los sustratos oxidados en el organismo, dice, sufren deshidrogenación, que estamos hablando de lo biológico. Las reacciones de deshidrogenación son catalizadas por enzimas de tipo que se llaman deshidrogenasa, pero las enzimas deshidrogenasa no pueden. ¿Qué hacen? Quitan hidrógeno, ¿no ves? A un compuesto. Las enzimas deshidrogenasa quitan hidrógeno a un compuesto, pero ellas saben que las enzimas son proteínas. Al ser proteínas no pueden ellas cambiar su estructura ni con un átomo. Eso quiere decir que van a necesitar de ayudadores. ¿Quiénes son esos ayudadores? Las coenzimas. Ahora, ¿cuáles son las coenzimas que participan en este proceso? NAD o NAD fosforilado, FAD, nicotidamida adenin dinucleótido o nicotidamida adenin dinucleótido fosforilado o flavin adenin dinucleótido. Estas son las coenzimas que ayudan a estas enzimas deshidrogenasa. Todas estas pertenecen a la cadena respiratoria. Entonces, fíjense, esto se obtiene, dicen, de diferentes metabolitos, caen o ayudan a la cadena transportadora de electrones, cuya última reacción, obviamente, que es la reacción con el oxígeno. Nuevamente, reacción redox, ¿ves? Reacción redox química, biológico y químico. Lo biológico es sustracción y añadir hidrógeno, y lo químico es sustracción y añadir electrones. Listo. ¿Qué es lo que hay entonces en la cadena respiratoria? En la cadena respiratoria yo voy a tener esas enzimas deshidrogenasa ayudadas con sus coenzimas, fíjense, NAD, FAD, todas estas, que cuando se cargan de un hidrógeno se convierten en NAD hidrogenado, ¿ves? NAD hidrogenado, NAD fosforilado hidrogenado, quitan a este sustrato reducido, lo convierten en sustrato oxidado, y ellas son las que cargan con el hidrógeno, y las enzimas que participan son las deshidrogenasa. Listo, esto es lo mismo. Ahora, existen dos tipos. Las NAD fosforilado, dice, estas, si bien es cierto, son las que más participan en la cadena respiratoria y están asociadas a la producción de energía. Sin embargo, los NAD fosforilado hidrogenado, estas se utilizan en el proceso de síntesis. Dicho de otra manera, ¿cuáles son las coenzimas principales? ¿Cuál es la reina que participa en la cadena respiratoria? Es el NAD. Esta NAD fosforilado se utiliza, y peor, cuando saca el hidrógeno, se utiliza en procesos de síntesis. Ya lo vamos a ver cuando lleguemos al ciclo de las pentosas. Ahí aparece este compuesto y se van a acordar. Listo, ya permítanme, ahí me quedo.
sé que esta parte es bastante pesadita. Componentes de la cadena respiratoria. Si bien aquí aparece 4 que son los componentes de la cadena respiratoria, si mal no recuerdo su libro, el Antonio Blanco dice que son 5 los componentes de la cadena respiratoria. Las deshidrogenasa nicotinamida dependiente o las que dependen de NADS, la deshidrogenasa flavin dependiente o las que dependen de la coenzima FAT, proteína ferrosulfurado, la coenzima Q y citocromo. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la cadena respiratoria? Los componentes de la cadena respiratoria son 5. Deshidrogenasa flavin dependiente, deshidrogenasa nicotinamida dependiente, deshidrogenasa flavin dependiente, proteína ferrosulfurada, coenzima Q y citocromo. ¿Está bien? Muy bien. Ahí me quedo. Sé que esto es pesadito. La próxima semana voy a terminar cadena respiratoria y voy a empezar con fosforilación oxidativa. Es decir, termino cadena respiratoria y empiezo fosforilación oxidativa. De ahí la subsiguiente semana, después de esa, ya veo las generalidades de metabolismo y de ahí empiezo con metabolismo de hidrato de carbono hasta donde lleguemos, porque me voy a fijar bien la fecha, hasta donde vamos a introducir las notas finales. Listo, pero vayan estudiando. Yo ya les he dado cuáles son los temas, cómo vamos a ir viendo. Les voy a subir los PowerPoint, cosa que ustedes vayan haciendo lectura. Y no se olviden, para los que ingresaron tarde, el examen de laboratorio a fines de octubre, Dios mediante. Listo, muchachos, nos vemos, se cuidan, chau, chau.